Bueno, siempre es importante traer a consideración temas que sean realmente redundantes. O sea, ustedes están cansados de escuchar en los noticieros, en los comentaristas, todo lo cotidiano, lo que se vapulea en las necesidades de los sectores que están en pugna, que quieren tomar el poder o quieren ganar las elecciones o quieren tener preponderancia en ejecutar sus fechorías. Pero nosotros no le vamos a hacer el juego a ellos haciéndole propaganda. Nosotros vamos a tratar, o sea, es lo posible, por supuesto, de buscar temas que nos orienten a ver lo que está pasando en el mundo. Porque como somos países periféricos, o sea, eso está demostrado, nosotros no imponemos la agenda en ningún sector. O sea, nosotros no tenemos preponderancia como para instalar una agenda a nivel mundial. Somos la cola del tren, la cola del barrilete. Lo que pasa en el gran mundo, lo que ocurre en los lugares estratégicos, son los que realmente cambian nuestro destino. O sea, nosotros no queremos cambiar nuestro destino, pero no nos imponen. O sea, nos imponen la agenda, como se dice. Entonces, la idea modesta, o sea, de gente de pueblo, nosotros somos del montón. La idea es que pongamos la vista en lo que está sucediendo, porque de lo que suceda allá, seguramente vamos a tener nosotros las consecuencias. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a instalar nuestra propia agenda. Pero nosotros nunca vamos a imponerle agenda a nadie. Por lo menos hasta que no seamos los imperialistas nosotros, como decía Perón. Ahora bien, es decir, nuestra propia agenda, ¿qué significa? ¿Qué significa nuestra propia agenda? Y que nosotros nos vamos a entretener con las obras, con lo que realmente podemos controlar, que es muy poco y nada. O sea, las economías nuestras están hipotecadas. O sea, nosotros no tenemos capitales suficientes como para mover un clavo. Dependemos, cualquier cosa que queramos hacer, que tenga trascendencia, que tenga preponderancia, económicamente nosotros somos completamente acéfalos, o sea, no podemos decidir por nada importante. O sea, queremos hacer, por ejemplo, una transformación de infraestructuras que nos adeudamos, que no tenemos, y no podemos hacerlo porque no tenemos capitales. O sea, podemos tener voluntad, podemos tener ideas, pero dependemos. Así que entonces, si dependemos, para nosotros es muy importante ver qué pasa en el mundo. Y claro, ya ahí entrar en eso ya es especular. Pero además de especular es decir, bueno, muy bien, eso que pasa en el mundo, ¿puede en algún momento repercutir en nuestra zona, en nuestras áreas y beneficiarnos a nosotros? Pueden cambiar los parámetros, o sea, pueden cambiar los vientos. Por ejemplo, nosotros ahora hemos sido prisioneros del poder corporativo y del poder especulativo y financiero del mundo. O sea, esos sustentos, esos sostenes, el poder corporativo a nivel mundial, las corporaciones que son las dueñas de todo lo que sucede, y el poder financiero que las respalda, no están detrás. Nosotros no le podemos pedir a ellos cuentas. ¿Qué le podemos pedir cuenta de, por ejemplo, a la Reserva Federal de los Estados Unidos? ¿Quién nos respalda? A ver, ¿dónde está el sustento de su economía? Entonces, fíjate, ellos son imperios, ellos tienen disponibilidad porque su palabra no las tienen necesidad de avalarla mostrándote el oro que tengan, aunque lo tienen, ni decirte nuestra economía está sanas y nosotros reservamos nuestro
signo monetario con el oro que dispongan ustedes. Entonces ahora, en este devenir de los acontecimientos, se ha detenido una de las causales por repercusión que afectaba a nuestros intereses. Es decir, los Estados Unidos, que es la órbita nuestra, la órbita natural de todo el continente latinoamericano, estaba detenido y en decadencia, hasta hace 3 días. De hace 20 años viene cayendo, ha aumentado su poderío nuclear, su poderío de defensa, su tecnología y todo, pero económicamente no funcionaba. O sea, se iban a buscar recursos en el mundo, pero acá, yo vivo acá, las grandes infraestructuras, las grandes obras, las grandes transformaciones, por ejemplo, que está haciendo China, acá no pasa. Acá, por ejemplo, el transporte, por decirlo de una forma evidente, no ha evolucionado en los últimos 40 años acá. O sea, no hay trenes nuevos, no hay carreteras nuevas, no hay superestructuras de ninguna especie nuevas que no solamente generen admiración y produzcan cambios, sino que creen fuentes de trabajo y movilicen la economía. Esta economía se sustentaba con lo que sucedía afuera de la economía, fuera de los límites de este país. O sea, el ingreso financiero venía a través del poder que las finanzas y los empréstitos y todo el mecanismo económico era el que producía riquezas, pero petróleo y todo eso, pues lo manejaban de tal manera de que no acrecentaba la riqueza interna. Y todo lo que se producía en este país que pudiera generar riqueza, porque fuentes de trabajo generarían un ingreso de capitales en la población, disminuía también porque los grandes movimientos, o sea, las grandes transformaciones, todo lo que se consume acá, ya no se fabrica acá. Acá se fabricará de todo lo que consume este país, quién sabe si llega al 10%. O sea, el único sostén de esta economía ahora es el trabajo rural, que mucho trabajo rural se realiza en los países acá aledaños. O sea, en México, por ejemplo, se produce gran cantidad de la alimentación, se consume acá, en todo orden. Entonces, ¿cómo este país repercutía en los nuestros? Y ahí está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en fin, todo el poder bancario que operaba y que le producía riquezas. Y como no tenía control, para que nadie le podía pedir cuentas, pero no se detenía en la decadencia acá. O sea, había una decadencia que era evidente, nosotros veíamos, o sea, que no, todo ha sido reemplazado por tareas, o sea, no tareas concretas, no había trabajo, había un gran crecimiento en la industria tecnológica, científica, sí, se venden, o sea, hay miles de personas hoy que trabajan en el mundo virtual. Miles, yo conozco cientos de personas que trabajan en el mundo virtual. Todos los jóvenes que yo conozco acá trabajan a partir de la computadora, lo que genera ese movimiento que venden, lo que producen ellos, dibujos, en fin, todo lo que sea, evolución tecnológica. Desarrollos de todo orden en el nivel de la inteligencia artificial, pero trabajo de tarea para nada. Y si acaso hay trabajo, son trabajos de menor importancia que esta sociedad no quiere hacerlo. Esta gente no va al campo a trabajar.
La gente no va al campo, no va a la fuerza bruta, nadie que trabaja. Entonces ese espacio, ese nicho, por decirlo como dicen ellos, es ocupado por los inmigrantes. O sea, por eso proliferan los inmigrantes, por eso, por ejemplo, México, porque acá está la explicación, no es que yo esté hablando por boca de ganso. La gente de México, los mexicanos que están trabajando en este país, o sea, el emigrante de México y de Centroamérica y en fin, de los países asiáticos, que hay también muchos, mandan remesas a sus países. México este año va a recibir 50.000 millones de dólares de los mexicanos que trabajan acá, que son los que trabajan acá, los que elaboran la tierra, los que producen y hacen el servicio doméstico, cortan el pasto, hacen los jardines, siembran la tierra, cosechan la papa, en fin, todo el trabajo duro lo hace esa gente, el inmigrante que no tiene una preparación cultural superior, y esa gente genera riqueza para sus países. O sea, el mayor ingreso de México, como te digo, son las remesas que le llaman ellos, y eso es lo mismo en Centroamérica y demás. ¿Qué pasa con ese fenómeno que uno puede observarlo? Y este país ha ido bajando en niveles. Un gran endeudamiento interno que aparentemente nadie habla de eso. O sea, la gente está muy poco politizada aquí, no es como la nuestra que está pendiente de todo. Aquí sí, te la escuchan la noticia, pero ni siquiera te lo comentan. El caso es que ahora, para no hacerte tan larga la historia, se va a producir la gran transformación que se adeuda a este país. Se han dado cuenta que ellos han descuidado el frente interno. O sea, los políticos no quieren aceptarlo todavía. Incluso el Biden está luchando desde que ingresó al gobierno de conseguir un gran cimbronazo, una gran inversión. O sea, tiene proyectos, el hombre tiene con proyectos monstruosos para transformar este país, para ponerlo a funcionar. Pero no le aprobaban el presupuesto, ese presupuesto de 2.600 billones de dólares, o sea, regar de dólares de inversión por todos los rincones y poner a funcionar la máquina de producción y de generar fuentes de trabajo, transformaciones, grandes infraestructuras. O sea, hay proyectos, yo no conozco en realidad los grandes proyectos, sé que hay grandes proyectos para grandes desarrollos, no se han publicado, acaso deben estar publicados en algunos lugares, pero yo por lo menos no tengo acceso, no he tenido conocimiento, pero sí sé que 2.600 billones de dólares hace 3 días le acaban de aprobar en el Congreso, y ese es el renacer de este país. Y el renacer de este país, pues me dirá, y a mí qué me importa que Estados Unidos me dirá, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Brasil, ¿qué me importa a mí que ellos se transformen? No te creas. Si esta economía se mueve internamente, mueve todo el continente. Porque el poder financiero ya va a dejar de presionar allá, porque el negocio más grande va a estar acá, no allá. Andar tratando de cobrarle la deuda 50.000 millones de dólares a la Argentina o 40.000 millones de... Cuando esto ya, ahora, se ponga en funcionamiento, van a aflojar todas las presiones a todos nuestros países. Porque incluso esta gente en el gran movimiento que va a producir ya, a partir de hoy, se aprobó el jueves o el viernes, el Congreso aprobó, así que hoy el presidente lo va a firmar y a partir de hoy mismo va a empezar un gran cambio que te vas a asombrar cuando te enteres qué van a hacer estos, porque estos cuando hacen la cosa la hacen a los grandes. Y como no dependen de nadie, por ejemplo, los periodistas lo apuraron a Biden hace 2 días y dijeron, bueno, ¿qué nos garantiza esto? Porque habló él de una forma de que iba a transformar este país.
Y habló de ¿quién responde? Y él le dijo, yo respondo. O sea, no depende de nadie. No depende del Fondo Monetario, no depende de la banca, no depende de nadie. Depende del poderío nuclear que tiene y del poderío monstruoso que... ¿Quién le va a decir no? Entonces, estamos frente a un acontecimiento que no sabemos y que se ha generado prácticamente por generación espontánea, valga la redundancia. O sea, hace 3 días no había la expectativa que, por ejemplo, ahora tiene la realidad. Yo quería comentarte esto, porque quizá no llegue a ustedes, a la mayoría, lo que implica esto, la importancia que significa este gran cambio dentro de este país, que estaba cediendo espacios por todos lados. O sea, ya le estaban mojando la oreja en muchas partes de Estados Unidos. Claro, aquí no se había sentido esa decadencia que estamos hablando, aparentemente, pero cuando ya estaba al final Trump y el asalto de las hordas populares en el Congreso los paró de cabeza, o sea, los paró, de repente se encontraron con lo que ellos estaban viendo en el mundo, se les estaba produciendo en el seno del poder acá. Eso despertó una cantidad de analistas y de análisis, y se dieron cuenta de que el problema empezaba adentro, acá, un problema social. O sea, esto no lo tenían previsto, un problema social. Y entonces, ¿a qué se debe un problema social en un imperio? Y que está paralizado. Cayó Roma por eso, y cayeron todos los imperios cuando se paralizaron los imperios, o cuando hubo luchas intestinas religiosas y ideológicas y todo, guerras intestinas, revoluciones y todo eso, separaban los países, o sea, no avanzaba el poder económico y no se integraban las enormes masas. Entonces se producían los desencuentros sociales, que es lo que se ha planteado aquí ahora. Nunca se había planteado eso, o sea, nunca habían saltado los fusibles, va. Entonces, esa circunstancia de la toma del Congreso, y ¿qué pasó? Estamos parados acá. Entonces, a partir de eso, este país despertó. Ahora bien, la pregunta sería, porque bueno, sí, ellos se van a acomodar, van a resurgir, se van a dar cuenta, van a fortalecerse, van a generar fuentes de trabajo, no, ellos van a dejar de, esta gente va a dejar de andar a ver, o sea, el poder corporativo, entre poner un negocio en Barracas, o poner un negocio en La Matanza, o una corporación, instalar una planta industrial. No, instalar una planta industrial en un barrio o en una provincia argentina. No, esto, acá está la papa, acá está el gran... Entonces, todo lo que esta gente hacía allá se va a transferir, que lo hagan ellos. Y no se ocupan, o sea, nos compran los productos, no, o sea, no el negocio ya pasa de ellos acá, porque la riqueza está acá, la gran riqueza, el poder económico, el poder financiero, acá ahora va a ser la panacea. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte será la capacidad que tengamos nosotros de entender este fenómeno. Nosotros, cuando digo nosotros, no digo el pueblo, digo los políticos, digo la gente que conduce o que está llamada a conducir en el futuro los destinos de nuestro país. Se sabe que hay acá un amanecer, un gran embrión, una gran bonanza. O sea, te podría hablar como, para darte una referencia histórica, después de la guerra 14-18, después de la guerra 14-18, 14-18, 20, 25,
vino el gran crack financiero acá, o sea, se reventó todo, la decadencia absoluta. ¿Qué lo salvó de la decadencia a este país? Porque uno cuando tiene referencias históricas puede sustentar lo que dice con hechos que ocurrieron. Y el New Deal, que puso en funcionamiento este país nuevamente, que estaba ya en las fauces, en las bocas de caer en el comunismo esto. O sea, cuando ya había la crisis económica del 29, ya estaba a un paso de caer. Y entonces cuando eso ocurre, que es cuando yo te lo he explicado en algunos videos, Roosevelt se da cuenta de que había que poner en marcha el país. Y entonces eso es cuando acuden a través de Churchill a Mussolini, que era el que estaba haciendo funcionar la parte de los grandes movimientos populares en Europa, que habían sufrido la guerra terriblemente. Y entonces el gran movimiento que había creado el socialismo italiano, a través de toda la teoría de Mussolini, que fue una de las cosas que nosotros hemos sustentado, que fue primero crear fuentes de trabajo, como sea, plantar árboles. O sea, el plantar árboles fue la primera idea de Benito Mussolini. Bueno, todo eso, fíjate cómo está con millones de árboles que está haciendo México esto. Se le trajo el New Deal acá, Mussolini mandó al hijo, a Vittorio, y le entregó el proyecto, y acá se le llamó el New Deal, el nuevo ideal, el nuevo florecimiento. Y a partir de eso este país tomó una preponderancia, o sea, grandes inversiones, puso todo el mundo a funcionar, a transformar. A partir de Roosevelt se transformó este país. Y desde ahí arrancó lo que llegó a ser el gran imperio. Entonces ahora está exactamente en la misma situación. O sea, esta ley que le acaban de aprobar hace 2 días o 3 a Biden es el New Deal. O sea, el gran resurgimiento que produjo aquello, bueno, ahora con la ciencia y la tecnología que estos han desarrollado, pero tiene que incluirnos a todos, porque de nada sería para ellos que esto floreciera y que acá, a 200 kilómetros o 500 kilómetros de acá, estén forzando la frontera los hambrientos, como están atravesando en este momento también miles de marginados sociales y dejados de la mano del destino de Dios, miles de centroamericanos que avanzan sobre la frontera y que México no los puede detener, no los puede detener, hace lo imposible México. Entonces, esta gente, con todo el avenimiento y el gran potencial económico que van a poner a funcionar a partir de hoy, va a haber un derrame, y el derrame va a ser en serio por necesidad, no por nobleza, ni por sentimiento, ni por ayuda social o enternecerse, por lágrimas, por la emoción de querer. No, la necesidad que no le perturben todo lo que van a hacer acá. Hay 600 millones de tipos allá que están con la boca abierta esperando algo. Y quieren trabajo, no quieren más. Toda Latinoamérica quiere trabajo y que le respeten sus derechos. Y esto lo van a tener que hacer. Y como tienen ahora para ayudar, o sea, México le está pidiendo 5.000 millones de dólares para parar el problema de Latinoamérica y no se lo daban, no se lo daba el Congreso a Biden para que lo ayude a López Obrador, ¿no? 3.000 o 4.000 millones de dólares, si era para guerra, sí se lo daban, pero para crear un movimiento social y resolver problemas sociales, no se lo han dado. No ha podido Biden darle a México, que está haciendo un trabajo heroico. López Obrador no ha podido ayudar porque no se lo ha aprobado el Congreso. Y de repente ahora se han dado cuenta de que se le viene el mundo encima. O sea, se han dado cuenta.
que se le viene el mundo encima. Por eso dijo la Pelosi, la jefa de los diputados, dijo, lo vamos a sacar 6 como sea al proyecto. Y hace 2 días se lo aprobaron. Entonces, todo esto, no sé si te llegue a vos traducido así en campechano, como nosotros solemos esta vez explicar las cosas. Ahora, que te tengo que repetir lo de siempre. ¿Está nuestra gente, nuestros dirigentes políticos capacitados para entender este fenómeno? Está Alberto Fernández, los muchachos de la Cámpora, Milei, los del PRO, Macri, que quiere volver, en fin, todo ese grupo de gente y toda la gente, los muchachos aquí, entenderán esto. ¿Vos creés que entenderán esto, lo que va a suceder por la realidad esta que te he planteado? Permitime que lo dude, disculpame, yo quisiera decir, con Cristina está asegurado todo, con Máximo Kirchner. No, porque van a seguir todavía puntualizados o sustentados en cosas que sucedieron hace 20, 30, 40 años. No están, por lo menos no dan muestra de que están entendiendo el fenómeno. No sé, a lo mejor ojalá que yo me equivoque y que vos puedas decir, viste viejo, te equivocaste. Acá hay gente brillante que entendió la jugada. Ojalá. Pero hasta ahora, y con todo lo que escucho yo, a los que dan mensajes para ocupar una curul en el gobierno, en el Congreso, diputados o senadores, ahora, en la semana que viene, no creo que haya uno solo de todos esos que esté entendiendo o que por lo menos esté tratando de entender esto que te acabo de hablar hoy. Y esta es la única posibilidad del gran cambio, a pesar de que mucha gente pueda dudarlo de decir, no, estos se van a salvar ellos nomás y los demás los van a reventar. No pueden hacerlo. Estos se tienen que salvar ellos y salvar a los demás, a aquellos que están ahí al lado, acá en la frontera. Si no, de nada vale que esto sea imagínate que vos haces un palacio en el medio de una villa miseria. ¿Cuál es tu seguridad? Entonces esto es lo mismo, estos no son tontos. En fin, hoy quería hablarte de estas cosas porque son cosas estas que nos diferencian. O sea, nosotros somos 85.000 personas que están en este espacio, que estamos en este espacio, que con nuestras disidencias naturales que tenemos, vistas distintas, estamos encarando silenciosamente o tranquilamente un ideario, no te voy a decir que un movimiento político, porque yo por lo menos no estoy haciendo política, pero estamos hablando de cosas que muy poca gente dentro del mundo virtual de la comunicación moderna lo están haciendo. O sea, lo están haciendo las grandes corporaciones corporativas que tienen los medios en sus manos y que te imponen lo que se les antoja a ellos o lo que a ellos reciben como ordenamiento. Pero en la base, que somos nosotros, el pueblo, la gran mayoría, yo no escucho mucha gente. Hablo gente muy interesante, muy activa, pero la mentalidad es la mentalidad del siglo pasado. La bronca, la resistencia, el romper todo, no, eso no funciona. Eso ya quedó en el pasado. O sea, cuando veas un tipo que quiere romper vidrios o salir a hacer la revolución social, y eso no tiene futuro. O sea, lo vimos en el pasado, no han llegado a nada, han fracasado todos. Entonces, la inteligencia hoy se motoriza o se energiza de otra forma. Y entonces, ese es el desafío que estamos ahora. Y esto, por eso hablamos de cosas que muy poca gente habla. En fin, por supuesto que mañana vamos a volver a encontrarnos y tendremos temas que si no serán iguales, serán más o menos relacionados con este nuevo amanecer, que hay que estar preparado y viendo lo nuestro a ver si se les escapa alguna palabra que tenga relación con esto que hemos hablado hoy.
A ver si alguno de todos los políticos que están ahora en danza ahí, mostrando sus virtudes, habla de esto. A ver si encontramos a alguien que curiosamente deslice alguna palabra que tenga relación con esto que es lo más importante que está sucediendo en la agenda del mundo. Te mando un gran abrazo, como siempre.